Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Marge. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo cortar y confeccionar esta blusa de volantes que estáis viendo. Y sí, en efecto, es la blusa que patronamos en un vídeo anterior y además es la blusa o tejido que sirvió de ejemplo para enseñaros en otro vídeo anterior cómo hacer volantes paso a paso. Así pues, a todas y a todos aquellos que no habéis visto los vídeos anteriores, estáis invitados a verlo. Y para quienes quieran refrescar el cómo transformar los patrones básicos y cómo confeccionar de una manera más pormenorizada los volantes, pues os animo a que veáis de nuevo los vídeos a los que estoy haciendo referencia. Así que vamos, seguidme si queréis ver cómo he confeccionado la blusa. Y ahora vamos a ver los materiales necesarios para confeccionar nuestra blusa. Los patrones a la medida para hacer nuestra blusa son indispensables, por supuesto. De 1,50 a 1,80 de tela de doble de ancho, puede ser crepe como en mi caso, o cualquier otra tela que tenga mucha caída. Quiero volver a recordar lo que ya os conté en el vídeo de cómo hacer los volantes, que la tela tiene que ser de color lisa, o bien que los estampados no tengan derecho ni revés, ya que al caer los volantes se verán los dibujos, y si por el revés no se ve igual que por el derecho, se van a ver feos. Un trozo de entretela de pegar o peyote para hacer la vista o vistas de nuestra blusa. 7 u 8 botones que bien servirán de adorno para abotonar si hacéis la blusa con abotonadura. Yo al final, como entra perfectamente por la cabeza, he hecho una abotonadura falsa o de adorno. Y por último, los materiales que siempre utilizamos para confeccionar: hilos, agujas, alfileres, tijeras y mucho cariño y entusiasmo para acometer nuestro proyecto. Y ahora vamos a ver cómo he cortado la blusa. Primero os voy a contar que cuando fui a cortar el volante me di cuenta de que había hecho 2 espirales para hacer la totalidad de metros que necesitaba, pero que a la hora de cortar consumían más tela de la necesaria. Entonces pensé que con un solo trazo y calculando la cantidad final de volante que necesitaba y dividiendo entre 2, podía con un solo trazo hacerlo todo y a la vez ahorrar la tela. Y así lo hice. Para aquellas y aquellos que queráis ver cómo lo hice, en un anterior vídeo está el paso a paso como he dicho anteriormente. Y ahora ya sí, vamos a pasar a cortar la blusa. Como siempre, la tela tiene que estar doblada a la mitad y con el derecho hacia adentro. Vamos a comenzar cortando la espalda, que está colocada al lomo de la tela, o lo que viene siendo en la parte del doblez. Cortamos dando los centímetros de margen de costuras. Yo suelo dar siempre 2 centímetros aproximadamente. Lo siguiente es cortar la vista del delantero. Ahora le toca el turno al volante o volantes. Ya sabéis que cortamos un volante doble y con esto vamos a tener para hacer la blusa y nos va a sobrar.
Y por último cortamos el delantero de la blusa. Ahora vamos a cortar la vista de nuestra blusa en entretela de pegar o peyote. Situaremos el patrón con la entretela doblada y en el lomo. Sujetaremos con alfileres y cortaremos. Seguidamente vamos a pegar la entretela de la vista del delantero a la tela con la plancha, dando pequeños toques y tratando de no arrastrar, para no deformar la entretela. Una vez pegada la entretela, vamos a pulir los bordes exteriores, doblando la tela hacia adentro, haciendo de tope con la entretela. Hilvanamos para dejar sujeta la tela y más tarde montar con los volantes. Cuando lleguéis a la zona donde se juntan los dos brazos de las vistas, dais un corte para que os resulte más cómodo seguir doblando. Una vez hayáis hilvanado en su totalidad, podéis recortar los excedentes de tela. Seguidamente vamos a colocar la vista sobre la pieza delantera. Para ello yo he hecho unos piquetes en el centro del delantero y de la vista, y ahora los hago coincidir. Tenéis que centrarla bien y enfrentar el derecho de la vista con el revés del delantero. Sujetamos con alfileres y después pasamos a coser a máquina, siguiendo el filo de la entretela. Ahora cosemos a máquina.
A continuación vamos a vaciar el centro del escote y para ello recortaremos dejando muy poco margen y llegando casi al centro de la V, pero sin llegar a cortar el hilo de la puntada. Una vez cortada la vista, damos la vuelta hacia el derecho de la blusa y sujetamos con alfileres. Y ahora llega el momento de colocar los volantes en el frontal delantero. Yo he pasado un hilván por el borde del escote y lo he planchado también. He bajado por el centro de la falsa botonadura para fijar y que no se mueva la vista mientras colocamos los volantes al borde de la vista. Para ello levantamos la vista y vamos fijando el volante con alfileres por debajo de la vista y una vez lo tengamos colocado lo fijaremos a la blusa primero con alfileres y después con un hilván para que no se muevan al coser después a máquina. Cuando lleguemos a la zona del hombro, cortamos el volante. Ahora con el otro extremo del volante que hemos cortado, vamos a comenzar a poner por lo que va a corresponder con la parte superior de la manga, desde el puño y a 7 centímetros del borde, todo a lo largo de la manga hasta llegar a la parte del escote. Lo vamos a colocar enfrentando el revés del volante con el derecho de la blusa, de manera que queden los dos derechos mirando hacia nosotros. De momento, sujetamos con alfileres. Al llegar a la parte donde está el volante que va por el frontal de la blusa, vamos a hilvanar el trozo de volante a la parte del hombro y levantamos la vista para después pasar un volante sobre otro, quedando el volante de la manga por encima del volante frontal y la vista por encima de los dos. Previamente cortáis el volante sobrante de la manga y una vez tengáis colocados los volantes por debajo de la vista podéis hilvanar. Esto mismo tenéis que hacerlo con la parte opuesta.
Después de que tengáis montados los volantes tanto en el frontal de la blusa como en las mangas, tenéis que pasar un pespunte por el borde de la vista, tanto en un lado como en el otro, por el borde del escote y por el borde de las mangas también. Ahora montamos las mangas por la zona de los hombros y para ello enfrentamos derecho con derecho, sujetando con alfileres primero y después hilvanando para después coser a máquina. Lo siguiente que tenéis que hacer es cortar un trozo de cinta al bies con un ancho de 4 centímetros y de largo lo suficiente para que nos dé para pulir la parte del escote de la espalda. Una vez la tengáis, la dobláis a la mitad, sujetáis con alfileres y pasáis un zigzag por los bordes juntos. A continuación vamos a colocar la cinta al bies en el escote y para ello partimos la cinta a la mitad y señalizamos con un alfiler. Hacemos lo mismo con el escote de la blusa y unimos haciendo coincidir las dos señales para ir sujetando con alfileres y luego pasar un hilván para más tarde coser a máquina. Ahora vamos a terminar de pulir el escote por la parte de la espalda y para ello primero doblamos hacia adentro los extremos y luego doblamos el bies en su totalidad por el revés de la blusa. Sujetaremos primero con alfileres y después hilvanaremos para más tarde pasar a coser a máquina al borde del bies. Una vez tengamos cosido el bies, vamos a terminar de pulir, cosiendo a máquina con puntadas muy pequeñas y uniéndolo a la vista del delantero. El siguiente paso es fruncir los puños y lo vamos a hacer con hilo elástico que pondremos en la canilla de nuestra máquina de coser. Para quienes no sepan hacer esta técnica, en este canal existe un vídeo de cómo hacer elásticos de este tipo. Antes de pasar a fruncir, vamos a señalizar por el derecho a 7 centímetros del borde del puño, donde iremos pasando el pespunte para fruncirlo. Una vez tengáis señalizados los dos puños, pasamos a fruncir a máquina. El primer paso para fruncir es poner la canilla con el hilo elástico en el canillero. Sacaremos unos cuantos centímetros de hilo elástico por el orificio del hilo de la canilla. Ajustaremos la longitud de la puntada de nuestra máquina al máximo y coseremos siguiendo las señales hasta llegar al otro extremo.
Cuando lleguéis al otro extremo de la labor, sacáis la aguja y dais la vuelta, y entonces comenzáis a coser a 1 centímetro de distancia de la otra costura. Tenéis que ir estirando la tela según coséis. Cuando lleguéis al final, estirar del hilo de la canilla y cortar. Tenéis que dejar siempre unos centímetros de hilo elástico, tanto al principio como al final, para luego anudar y pulir. Ahora ajustamos las gomas del puño para que nos queden a nuestro gusto, estirando de los 2 hilos que hemos dejado sueltos. Una vez ajustadas las gomas, hacéis 3 o 4 nudos y cortáis el hilo sobrante, pero no muy al borde para que no se suelte con el uso. Todos estos pasos los tenéis que hacer con el puño de la otra manga. Una vez tengáis los puños fruncidos y listos, vamos a montar la blusa por la parte de debajo de las mangas y los costados. Comenzaremos desde los puños por el revés, enfrentando derecho con derecho, y sujetamos con alfileres siguiendo el borde hasta llegar al bajo de la blusa. Una vez lo tengáis listos, podemos hilvanar o coser a máquina directamente. Primeramente voy a remallar o rematar los bordes de las mangas y los costados. Después de remallar o sobrilar mangas y costados, cosemos con la máquina de coser recta a 1 centímetro del borde. El siguiente paso es hacer un repulgo dobladillo enrollado alrededor del puño de nuestra blusa. Yo lo voy a hacer con la overlock, pero esta técnica se puede hacer también con la máquina de coser. Para aquellas personas que no sepan cómo hacerlo, en mi canal de YouTube hay un tutorial con el paso a paso de cómo hacerlo, tanto con una máquina como con la otra.
Y por último, una vez hechos los repulgos de nuestros puños, vamos a coger el bajo de la blusa. Lo vamos a ir montando por encima de la cinta métrica a 1 centímetro e iremos doblando y sujetando con alfileres todo alrededor para después hilvanar y coser a máquina. Y aquí tenemos ya nuestra blusa terminada. Espero que os haya gustado y que os decidáis a confeccionarla. Y bueno, amigos y amigas, llega el momento de despedirse, pero no sin antes deciros que si os ha gustado mi vídeo me dejéis vuestros likes. Aprovechad si aún no os habéis suscrito para hacerlo y activad la campana para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo tutorial nuevo. Un beso y un abrazo muy fuerte para todas y todos y chao chao.